De que el ser humano comenzó a imaginar máquinas capaces de pensar, soñar o sentir, la idea de la inteligencia artificial ha habitado su mente. Aunque hoy se asocia con algoritmos, redes neuronales y aprendizaje profundo, sus raíces son mucho más antiguas y se hunden en los mitos, la filosofía y los primeros intentos por entender la naturaleza misma de la mente. La historia de la inteligencia artificial es, en realidad, la historia de un deseo. El deseo de crear una réplica de nosotros mismos, un espejo que piense. Los mitos que imaginaron máquinas vivas. El origen de la inteligencia artificial no se encuentra en los laboratorios del siglo XX, sino en los mitos de la antigüedad. Los griegos fueron los primeros en soñar con seres artificiales animados por una chispa divina o tecnológica. En la mitología helénica, Hefesto, el dios del fuego y la forja, creó autómatas de metal que podían moverse por sí mismos. Uno de ellos fue Talos, un gigante de bronce que custodiaba la isla de Creta y recorría sus costas 3 veces al día para repeler invasores. Su cuerpo era hueco y en su interior corría un líquido sagrado llamado ícor, una especie de fluido vital que lo mantenía activo. Talos fue, en esencia, el primer robot concebido por la imaginación humana. También está el mito de Pandora, moldeada de barro por Hefesto a pedido de Zeus. Aunque su función era simbólica, ser portadora de los males del mundo, representa otra versión temprana del sueño humano de fabricar vida. Del mismo modo, en las leyendas judías, aparece el Golem de Praga, una figura de arcilla que cobraba vida gracias a inscripciones místicas. Estas narraciones, aunque impregnadas de magia, plantean la misma pregunta que hoy inquieta a los ingenieros y científicos. ¿Puede la inteligencia ser creada? Los mitos servían para explorar las fronteras entre lo natural y lo artificial. Si los dioses podían insuflar vida a la materia, ¿podría el hombre, con el tiempo, aprender a hacer lo mismo? Este impulso creativo, que mezcla curiosidad, orgullo y temor, es la semilla más antigua de la inteligencia artificial. De la filosofía al mecanismo. Con el surgimiento de la filosofía griega, la pregunta sobre el pensamiento se volvió racional. Aristóteles se preguntó si el razonamiento podía reducirse a reglas lógicas, su sistema de silogismos, premisas que conducen a conclusiones mediante inferencias, fue el primer intento de formalizar el pensamiento humano. Este concepto de pensar como cálculo permanecería latente durante siglos y sería esencial para el nacimiento de la IA moderna. En el mundo helenístico, Herón de Alejandría construyó ingeniosos autómatas mecánicos, puertas que se abrían solas, pájaros que cantaban y estatuas que se movían con vapor. Aunque eran juguetes o herramientas rituales, demostraban que la inteligencia, o al menos la simulación de conducta inteligente, podía lograrse mediante mecanismos. Durante la Edad Media, pensadores árabes como Al-Jazari diseñaron máquinas automáticas que tocaban música, vertían agua o servían vino. En el siglo XIII, el filósofo inglés Roger Bacon escribió sobre la posibilidad de construir cabezas de bronce que hablaran y predijeran el futuro. Estas visiones mecánicas estaban lejos de la inteligencia cognitiva, pero expresaban una fascinación constante: imitar la mente mediante el arte de la ingeniería. El nacimiento del cálculo y la lógica formal. El verdadero salto conceptual hacia la inteligencia artificial se dio en el siglo XVII con el surgimiento del pensamiento científico y matemático moderno. Filósofos como René Descartes comparaban el cuerpo humano con una máquina, un conjunto de mecanismos biológicos que respondían a estímulos físicos. Para Descartes, los animales eran autómatas sin alma, y el ser humano se distinguía solo por su pensamiento consciente. La idea de que la mente podía describirse como un sistema de reglas, una especie de
mecánica del pensamiento, preparó el terreno para la lógica matemática. Gottfried Wilhelm Leibniz, contemporáneo de Descartes, soñó con una máquina de razonamiento universal. Creó la Stepped Reckoner, una calculadora capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir, y propuso un lenguaje lógico, el Characteristica Universalis, que permitiría expresar cualquier pensamiento mediante símbolos. Leibniz llegó a escribir: si las disputas se resolvieran por cálculo, no habría guerras. Su visión, aunque utópica, anticipa la esencia de la IA, un sistema capaz de procesar información y resolver problemas de forma racional. Durante los siglos XVIII y XIX, las matemáticas y la lógica formal siguieron evolucionando. George Boole, con su álgebra booleana, estableció las bases de la lógica binaria, fundamental para el funcionamiento de los ordenadores. Sus proposiciones, verdadero o falso, 1 o 0, serían el alfabeto de las futuras máquinas pensantes. De los engranajes al cerebro electrónico. El siglo XIX vio surgir los primeros intentos de construir máquinas que procesaran información de manera automática. Charles Babbage diseñó la máquina analítica, considerada el primer prototipo de ordenador programable. Su colaboradora, Ada Lovelace, escribió el primer algoritmo destinado a ser ejecutado por una máquina, anticipando el concepto de programación. Lovelace comprendió que las máquinas podían manipular no solo números, sino símbolos, y por tanto podían crear música o arte, dependiendo de las instrucciones humanas. En paralelo, la revolución industrial transformó la relación del ser humano con la tecnología. Los autómatas mecánicos demostraron que la precisión y el comportamiento repetitivo podían reproducirse sin intervención humana. A medida que los mecanismos se volvían más sofisticados, la imaginación colectiva empezó a preguntarse: ¿y si un día las máquinas pudieran aprender? El siglo XX. Del pensamiento al circuito. En 1936, Alan Turing publicó su célebre artículo sobre los números computables, en el que describía una máquina teórica capaz de ejecutar cualquier proceso lógico, la máquina de Turing. Este concepto sentó las bases de la informática moderna. Turing fue también el primero en plantear una pregunta crucial: ¿pueden las máquinas pensar? En 1950, su ensayo Computing, Machinery and Intelligence propuso un criterio práctico para evaluar la inteligencia artificial: el test de Turing. Según él, si una máquina podía mantener una conversación que un humano no distinguiera de la de otra persona, debía considerarse inteligente. Esa idea sigue siendo un punto de referencia en la filosofía de la IA. En 1956, el término inteligencia artificial fue acuñado oficialmente durante una conferencia en Dartmouth College. A partir de ese momento, la IA se convirtió en un campo científico autónomo. Con la invención del transistor y los primeros ordenadores, la posibilidad de simular procesos mentales dejó de ser fantasía. Los primeros programas lograban resolver problemas lógicos, jugar ajedrez o demostrar teoremas matemáticos, aunque de manera limitada. Los años 60 y 70 fueron de entusiasmo. Se creía que la inteligencia artificial general estaba cerca. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas y el bajo poder de cómputo frenaron el avance, dando lugar a los llamados inviernos de la IA. Aún así, la investigación no se detuvo. En paralelo, psicólogos cognitivos como Herbert Simon y Allen Newell propusieron que el pensamiento humano podía modelarse mediante símbolos y reglas lógicas, donde la mente era vista como un sistema de procesamiento de información estructurado. El aprendizaje de las máquinas. En los años 80, surgió una nueva aproximación inspirada en la biología: las redes neuronales artificiales. Estas imitaban el funcionamiento del cerebro mediante capas de nodos interconectados
que podían aprender a reconocer patrones. Aunque el concepto existía desde los años 40, solo con el aumento del poder computacional y la disponibilidad de grandes cantidades de datos se hizo viable. El cambio de paradigma fue profundo. Ya no se trataba de programar reglas explícitas, sino de permitir que las máquinas aprendieran por sí mismas a partir de ejemplos. Así nació el aprendizaje automático y posteriormente el aprendizaje profundo, que hoy impulsa los sistemas de reconocimiento facial, los asistentes virtuales y las redes generativas. En este nuevo contexto, la inteligencia artificial dejó de ser una simulación estática para convertirse en un sistema evolutivo. Los algoritmos ya no solo calculaban, aprendían, se adaptaban y en algunos casos generaban resultados inesperados. La inteligencia artificial moderna. A comienzos del siglo XXI, un mayor poder de cómputo, abundancia de datos digitales y los avances en redes neuronales desencadenaron la revolución de la IA actual. Sistemas como GPT, AlphaGo o DALL-E demostraron que las máquinas podían realizar tareas creativas, escribir poesía, componer música o pintar imágenes originales. El caso de AlphaGo, que en 2016 venció al campeón mundial de Go, simbolizó un hito. El juego, famoso por su complejidad estratégica, parecía imposible para una máquina. Sin embargo, el sistema de DeepMind aprendió por sí mismo estrategias que ningún humano había concebido. La creación superaba al creador. La inteligencia artificial moderna se alimenta de miles de millones de parámetros y se entrena con océanos de información. Lo que antes requería décadas de investigación manual, ahora puede aprenderse en horas mediante entrenamiento automatizado. Este salto ha abierto nuevas fronteras y también nuevos dilemas sobre la naturaleza de la mente, la creatividad y la autonomía. Reflexión. Mirar hacia atrás permite entender que la humanidad ha buscado replicarse a sí misma en sus obras. Cada avance técnico encierra una pregunta filosófica. ¿Qué significa pensar? La chispa de Hefesto se ha convertido en un flujo de datos y el licor de Talos en un código binario. Sin embargo, la pregunta esencial sigue siendo la misma. ¿Puede una creación llegar a comprender a su creador? En la inteligencia artificial convergen todas las obsesiones humanas: el control, el conocimiento, la inmortalidad y la trascendencia. Cada algoritmo es un intento de descifrar el misterio de la conciencia, de capturar en lenguaje matemático lo que antes era materia del alma. El origen real de la inteligencia artificial no está solo en los laboratorios ni en las universidades, sino en la imaginación ancestral que quiso dar vida a lo que no la tenía. Hoy esa aspiración se ha vuelto tangible, y con cada línea de código se diluye más la frontera entre la mente humana y la máquina. Continúa escribiéndose la historia de la inteligencia artificial, una historia tan antigua como el deseo de pensar y tan moderna como el algoritmo que intenta descifrar nuestros sueños. Y si te ha gustado este video, like y suscríbete.